El Espectador. Información que genera opinión. Magistrado Jorge Pretel, se ha conocido una grabación que usted hizo al conductor del magistrado Vargas. ¿En qué circunstancias se da esa grabación? Fue cuando entonces, después de estos 4 meses duros para mí y para mi familia, se me acercó el conductor el conductor personal del doctor Luis Ernesto Vargas. Y en una conversación franca me dijo que él tenía muchísimos datos que darme porque le parecía una infamia lo que a mí me estaba ocurriendo. ¿Cuándo, magistrado, se da esa conversación aproximadamente? Hace aproximadamente un mes se da la primera conversación. En esa conversación, en la primera de hace un mes, él me dice lo que compruebo en la segunda conversación y lo que yo siempre había pensado. El señor Luis Ernesto Vargas urdió un complot para no dejarme llegar a la presidencia de la Corte, con el señor Víctor Pacheco y con algunos otros compañeros. Me senté, te repito, Norbey, en conversación franca, y me dijo, claro que lo conocía, a finales de octubre y principios de noviembre, coincidencialmente con la salida en contra de la tutela de Fidopetrol. Es decir, aprovecha el desaliento de Víctor Pacheco y empiezan a urdir el plan. Y le pregunto al conductor, ¿usted tiene prueba? Claro, doctor Pretel, yo lo atendí, yo lo recibí en el despacho, me encontraba tomando tinto y lo recibí en el despacho del doctor Vargas. Entraron, hablaron un largo rato, yo me quedé tomando tinto, decía el conductor, y él salió. Y le dijo el doctor Luis Ernesto Vargas, lleve al doctor Víctor Pacheco a la salida. Eso es bien delicado. Significa que el conductor me lo reconoció, usaba la tarjeta personal de él, la tarjeta electromagnética que se usa para salir o entrar a la Corte Constitucional, y acompañó al señor Víctor Pacheco a la salida. Eso significa muchas cosas. Significa que Víctor Pacheco no dejó rastro de la entrada, pero dejó rastro de la salida del despacho del doctor Luis Ernesto Vargas. Posteriormente, y esto fue hace 8 días, nuevamente me visitó el conductor personal del doctor Luis Ernesto Vargas y volvimos a conversar. Me contó en esta oportunidad Esa ya es una tercera conversación. Esta es una segunda conversación. Es una segunda conversación, pero previamente se habían cruzado mensajes sobre el tema. Yo indagando qué había motivado al señor Víctor Pacheco a tener esta conversación precisamente el 2 de febrero de 2015 de este año, cuando faltaban 2 días para ser presidente de la Corte Constitucional y tenían los votos contados. Eran solo 5 votos. Me volvió a ratificar lo de las visitas de Pacheco. Me contó otras cosas que las considero bochornosas de una persona magistrada de la Corte Constitucional y de un presidente de la Corte Constitucional. No vienen aquí al caso. Si es el día de mañana las podré contar, tal vez nunca las cuento, visitas a altos funcionarios del Estado, cuestiones familiares, cuestiones con otros compañeros de la Corte Constitucional, pero te repito, he decidido no contar absolutamente nada, pero dicen muchísimo de la calaña de este personaje Luis Ernesto Vargas, que urdió todo este complot. Y le volví a preguntar, y decidí grabarlo. Y decidí grabarlo amparado en principios constitucionales, amparado en principios legales, y sobre todo que ha sido un tema al cual, por honor. ¿Cuál es la razón, magistrado, para que el conductor del magistrado Vargas se acerque a usted a contarle todo lo que le contó? Él me dio unas explicaciones al principio de tipo personal, pero realmente yo creo que tal vez este ha sido uno de los escándalos
en que se han mancillado con mi nombre y con mi familia sin piedad, por un tiempo demasiado prolongado. El país a veces afronta temas mediáticos y uno nota que esos temas mediáticos se agotan en 3 días, en 5 días. Hay temas que por supuesto van a perdurar mucho más, como el actual conflicto que estamos viviendo con Venezuela, pero ya siente uno que va bajando el termómetro del asunto. Aquí duramos 2 meses. Y él mismo me decía, el conductor, me decía, es que fue muy injusto lo que yo escuché en la grabación al decir Luis Ernesto Vargas que no conocía al señor Víctor Pacheco. Y es que cualquiera que escucha con detenimiento, te repito, Norbey, es una obra de teatro, es una mala obra de teatro. Las razones más allá de las que te estoy contando, las desconozco, pero yo lo vi muy espontáneo, muy decidido a contarme todo el episodio de las visitas de Víctor Pacheco a Luis Ernesto Vargas. Magistrado, ¿por qué tomó la decisión de hacer una grabación al conductor del magistrado Luis Ernesto Vargas? Este tema es importante. El tema que me contó en la primera conversación es bien importante. Yo diría que es prácticamente lo que denominan hoy en el argot popular la prueba reina. El señor Luis Ernesto Vargas engañó a los compañeros de la Corte Constitucional, engañó al país y dijo que una persona había tocado sus puertas, que él no la conocía y que tuvo que grabarlo porque la víctima era la Corte Constitucional. Y la prueba fundamental era desvirtuar que ellos se conocían y que ellos dieron un plan para que yo no llegara a la presidencia de la Corte. ¿En dónde lo graba usted y de qué manera? Él viene a mi apartamento la primera vez, se sienta conmigo, conversa, duramos conversando casi 45 minutos. La segunda vez, otro día, me llama una persona que sirvió de intermediario y me dijo, ¿quiere volver a conversar con usted? En esa oportunidad vino a conversarme otros temas, los temas que yo he llamado temas bochornosos, que repito, dicen mucho de una persona, pero que no vienen al caso tratarlos, y yo aproveché y dije, solo me interesa volver a escuchar el tema de las visitas de Víctor Pacheco con Luis Ernesto Vargas, y volvió a ser exacto, a finales de octubre, principios de noviembre, y yo le pregunto, ¿y tú estás seguro? Claro, doctor, yo estaba tomando tinto, pero tú lo viste, claro, doctor. El doctor Luis Ernesto Vargas lo cogió del brazo y le dijo, acompaña al doctor Pacheco a la puerta. Y yo mismo, con mi tarjeta, le abrí y lo saqué de la Corte Constitucional. Es mi honor, el de mi familia. Y fueron 4 meses que vivimos aquí, un infierno, porque una persona, en primer lugar, dijo que yo había recibido 500 millones de pesos. Norbey, el fiscal y el vicefiscal general de la Nación pueden buscar y pueden rebuscar, como lo han hecho, jamás encontrarán una indelicadeza mía. ¿De qué manera graba usted el conductor? Pues yo coloco un iPad. Hoy en día prácticamente quien les enseña a uno a manejar las tecnologías son sus hijos. Y me dijo uno de mis hijos, papá, grábalo con el iPad, y procedí a grabarlo con mi iPad personal. ¿El conductor sabe en este momento que usted lo grabó? No sabe que lo grabé. Me preocupa mucho su situación. Sé que jamás podrá decir o contrariar lo que me manifestó porque fue muy contundente, pero entiendo que en el momento en que esto se divulgue va a tener inconvenientes. Pero hice muchísimas consultas. Me dediqué casi 5 días a estudiar el tema de la grabación. Es que en la grabación de que hizo Pacheco con el señor Luis Ernesto Vargas, que de paso le digo que esta tumba esa grabación, porque esta grabación hace que esa sea inexistente, porque precisamente la espontaneidad con la que la estaba haciendo el señor Luis Ernesto Vargas se cae. Ya él, ese teatro de que ¿dónde lo he visto a usted? Se le cae con las afirmaciones del
del conductor. Entonces, te repito, estudié los principios constitucionales. Prácticamente, Norbey, aquí lo que hay, en mi caso, es un estado de necesidad, apoyado en principios legales y apoyado en principios constitucionales. Magistrado, ¿qué evidencia y qué demuestra esa grabación que usted hizo? Demuestra que fue un complot dirigido por Luis Ernesto Vargas, principalmente eso, que urdió un plan para que yo no llegara a la presidencia de la Corte Constitucional, pero que prácticamente eso desmorona la falta de conocimiento del señor Víctor Pacheco. ¿No es una conducta cuestionable que usted, siendo un magistrado, un alto dignatario de la justicia, esté grabando a conductores de otros magistrados? No, Norbey, porque este caso, repito, era un estado de necesidad, amparado por principios constitucionales y legales, y además es la persona a la que se me acerca. Yo he podido simplemente anotar, como lo hice, en un memo, anoté cada una de las situaciones que él me explicaba, pero la segunda oportunidad que me visita es la única forma que tengo frente a ese linchamiento que me hace el gobierno nacional, que me hizo parte de la opinión pública, que me hace la misma rama judicial, que a mí no se me brinda ninguna garantía. El comité interinstitucional, sin escucharme, prácticamente me condena y me pide la renuncia. Mis compañeros salen y dicen, empezando por el doctor Luis Ernesto Vargas, amenazó con renunciar si yo no renunciaba. Los demás amenazaron con no sentarse al lado mío si yo no renunciaba. Y se me aparece el conductor personal del doctor Vargas a decirme que no es cierto, que ese fue el día en que se vieron por primera vez, o por primera vez, que lo habían hecho a finales de octubre y noviembre. Para mí eso era muy importante, y va a ser importante para el país, y va a ser muy importante para aquellas personas que mienten, porque hoy en día prácticamente, fíjense que esta es una situación distinta a la grabación que él hace. Es que la grabación que él hace es un complot contra mí, es lo que yo estoy desmontando. Esa no fue una grabación espontánea. Es que de aquí en adelante todos los medios de comunicación y los periodistas de Colombia tienen que volver a escuchar la grabación del señor Víctor Pacheco y del señor Luis Ernesto Vargas. Y a sabiendas ya que existen unos testimonios creíbles que se reunían antes, van a saber cómo se originó el complot. Te repito, los míos eran 5 votos. ¿Cuál era el voto más frágil? Pues cualquiera de los 5, y no pudieron con ninguno de los 5. Y le tocaron las fibras del sentimiento al señor Mauricio González. Y le dijeron, allá están involucrando a su hijo de 15 años. Allá están involucrando a la señora, ex esposa suya, Marcela Monroy. Es que se cae por su propio peso, pero me faltaba una sola ficha. Y yo digo, aunque no crean, en virtud de la divina providencia, se me aparece el conductor y me dice, doctor Pretel, no es cierto que el señor Víctor Pacheco haya entrado por primera vez el 2 de febrero a la oficina de Luis Ernesto Vargas. ¿No está haciendo usted esto en razón a que el señor Víctor Pacheco está acordando un principio de oportunidad con la Fiscalía? De ninguna manera. De ninguna manera. Yo quiero decirle al país, desde que se capturó a Víctor Pacheco se está diciendo, ahora sí va a hablar Víctor Pacheco. Capturaron al señor Otero y dicen, ahora sí va a hablar el señor Otero. El país puede estar tranquilo, y se lo manifiesto con toda claridad. Pueden buscar y rebuscar, analizar todas las situaciones posibles en relación con Fidopetrol y con Víctor Pacheco, y no podrán decir de mí nada jamás. ¿Qué pasó con el proceso que se adelanta contra su esposa? Marta Ligia, mi señora es una dama, es una persona de una gran estima en la Procuraduría General de la Nación por sus servicios profesionales, por su seriedad, durante más de 12 años. Es una procuradora que va a cumplir 13 años en esa entidad. Es una persona de una reputación inmensa en la sociedad cordobesa, es una familia distinguida. Ella firmó hace 22 años, Norbey, 22 años, un poder para mi señor padre, para que firmara una escritura. 2 personas en marzo
de este año, después de 22 años, hicieron unas denuncias. No contra Jorge Pretel ni contra Marta Ligia Patrón. Hicieron unas denuncias, una que murió prácticamente en la misma zona y que hemos comprobado que una hija de 6 hijas que tenía esa persona falsificó la firma del señor y dejó la denuncia. Es una denuncia apócrifa. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que el segundo denunciante dice, que ya declaró ante la Fiscalía General de la Nación, dice, jamás he conocido al doctor Jorge Pretel, jamás he conocido a la señora Marta Ligia Patrón. ¿Cómo es posible que a mi señora y a mí, si los dos denunciantes están diciendo que uno que no me conoce, otro que denuncia a una hija contra 6 hermanas, cómo es posible que a mí me llamen y llamen a mi señora por delitos de lesa humanidad? Pues ahí está el proceso. Allí van dando el proceso. Hace 3 meses, como ustedes lo saben, la llamaron a un interrogatorio, adjuntamos más de 150 pruebas. En estos días voy a juntar todo lo último que recopilé, mapas, situaciones económicas, que la finca vale 10.000 millones de pesos. Aquí hay una irresponsabilidad grande de algunos periodistas. La finca está evaluada en 1.200 millones de pesos. Magistrado, hay muchos sectores de la justicia, del gobierno, de la prensa, incluso del gobierno de los Estados Unidos, que parece que no creen en su inocencia. ¿Usted qué le responde a esos sectores? Pues me he batido, y no voy a ser modesto en esto, me he batido como un león. Allí están las pruebas. Cada día que pasa se va esclareciendo mucho más el tema. Hoy Pacheco está en la cárcel. El señor Luis Ernesto Vargas no ha vuelto a la corte, no entiendo por qué. No ha vuelto a la corte, está incapacitado. Hoy tenemos unas pruebas en la Fiscalía General de la Nación, ya se cerró el proceso penal. Es que el proceso penal en la Comisión de Acusaciones está cerrado. La persona tiene que ya calificarme y no hay otra que archivar. ¿Cómo me va a endilgar un cohecho propio? Claro, intromisión del gobierno nacional sin escucharme. Es que Norbey, sin escucharme, a mí ya me habían linchado. El gobierno nacional, a través del ministro Cristo, el Congreso de la República, a través de varios congresistas encabezados por Horacio Serpa. Pedí una licencia para defenderme en franca lid, sin tener que estar en el cargo. Me la niegan. El fiscal general de la Nación, el vicefiscal general, el ministro de Justicia. Pues hoy les hago un llamado a que revisen mi caso. Pedí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que me protegiera. Pero yo tengo un concepto clarísimo. Es que la Comisión Interamericana protege preponderantemente a la gente de izquierda. A la gente con ideología conservadora como yo no la va a proteger y no le va a dar medidas cautelares. A mí me lincharon sin haberme escuchado. Solo a los pocos días empecé a contar. Y hasta ahora, después de dos o 3 meses, porque salí, como dicen los peleadores, salí groby. Fueron 2 meses intensos. Es que estoy logrando esclarecer la verdad del asunto. Puede estar tranquilo, la gente se pregunta, ya detuvieron a Otero. Yo no conozco a Otero. Jamás he recibido un tinto de ese señor, ni de ninguno. ¿Por qué van a extrañarse que no tengo nada que ver con Fidupetrol? Que todo fue un teatro de Luis Ernesto Vargas con el señor Víctor Pacheco para que no llegara a la presidencia de la Corte. Y escuchando a este conductor, repito, de esos otros actos que no le voy a contar, que yo llamo bochornosos, déjeme decirle que a la justicia llega gente con muy poca clase, con muy poco sentido de solidaridad por las instituciones. Se está pensando que esto fue un daño a Jorge Pretel y con el tiempo se darán cuenta de que esto fue un daño muy grande a la Corte Constitucional. Esto se ha podido manejar al interior de la Corte. Hubo incluso una magistrada que propuso una especie de comisión de la verdad. Yo diría hoy, nada de comisión de la verdad. Con las pruebas, el país pudo percatarse de lo que estaba sucediendo. Y te lo repito, si hay una prueba en contra mía en la comisión de acusaciones, se hubiera filtrado. Si hay una prueba en contra de mi señora en la Fiscalía General de la Nación, se hubiera filtrado. ¿Y por qué no se ha filtrado? Porque todas son favorables a mí.
¿Cómo es trabajar en la Corte Constitucional en este momento cuando usted tiene este proceso y cuando la mayoría de los magistrados son contradictores suyos? No, yo no diría que todos son contradictores. Algunos, digamos, en la ola en que me pasó esta ofensiva de distintas esferas, el gobierno nacional, la rama judicial, pues se montaron en la ola, como ocurre con cualquier cosa. Pero hoy no todos están en la ola de creer que Jorge Pretel recibió 500 millones de Fidopetrol, o que Jorge Pretel sea una persona con su señora que pueda ser procesada por delitos de lesa humanidad. Eso ha cambiado muchísimo. Por supuesto, hoy en la Corte Constitucional mis debates se silenciaron. No soy el mismo. Hoy debo trabajar 20 horas porque tengo que estar pendiente de leerme las tutelas, tengo que estar pendiente de las constitucionalidades, tengo que estar pendiente de las salas del miércoles y del jueves, y tengo que estar pendiente de mis procesos. Y por supuesto mi mente todo el día está ocupada en muchísimas cosas. Pero sí, difícil. Difícil, Norbey, llegar a una sala donde pocos días antes te habían dicho que no te querían ver. Y yo decía, pero si tengo mi conciencia tranquila, yo no tengo plata de ninguno. Empezando, este señor no ha venido a mi casa. En esta circunstancia, ¿no sigue usted pensando que esta es una vergüenza para el país, todo lo que está pasando o lo que ha pasado en la Corte Constitucional con su caso? Por supuesto, pero es una vergüenza porque un señor Víctor Pacheco, lobista de toda la vida, no de ahora, de toda la vida en la Corte Constitucional, con amigos de 30 años, hoy magistrados de la Corte Constitucional, urdió un plan para atacarme, con otro magistrado de la Corte Constitucional. Fueron todos presidentes. Yo le decía, y déjeme decirle que hoy no es prioritario lo de la presidencia, pero déjeme decirle que claro que uno quiere ser presidente, uno tiene la ilusión de un encuentro constitucional. El mío este año era sobre libertad de expresión. ¿Qué tan cercano es usted, magistrado, al expresidente Uribe? Lo aprecio muchísimo, un hombre que le duele esta patria. No hablo con frecuencia con él, pero mi familia lo quiere, mi familia lo aprecia. Estoy convencido que fue un buen presidente de Colombia, pero ojo, la Corte no puede ser ni santista ni uribista. Todos creo que tenemos claro ese tema, pero en la Corte sí hay tendencias. Incluso no se tienen los muchachos hoy que quebrar el cerebro para saber cómo piensan los magistrados de la Corte Constitucional. Hoy saben cómo vota Pretel determinados temas, y yo sé cómo votan otros magistrados. Magistrado, ¿qué pasó con las actividades de su hermano que en medio de todo el escándalo fueron cuestionadas por algunos medios de comunicación? Mi hermano no tiene nada que ver en esto. Jamás lo llamaron de la fiscalía. Fue a la fiscalía al interrogatorio, le preguntaron por un señor Otero. Mi hermano es una persona que tiene una casita en La Calera, que se dedica a sus caballos y a sus gallos. ¿Cómo serán algunos periodistas que tenía caballos de no sé cuántos millones y gallos de millones y de millones? Él vive de la manera más sencilla, no se pone una corbata. Y lo involucraron en este tema y le preguntaban en la fiscalía, y déjame contarte esta historia. Lo primero que le preguntaron, en ese entonces no se conocía quién era Elber Otero, y le preguntaron por Otero. ¿Qué va a saber mi hermano quién es Otero? Y dijo un señor de por allá de Sagún, Córdoba. Un señor que yo conozco, pero no soy amigo de él. No, Elber Otero. Mi hermano nunca viene aquí, es un arquitecto. Los arquitectos viven en otro mundo. No viene a mis reuniones porque no se ha puesto nunca una corbata. Le da jartera ponerse una corbata. Anda en blue jean y anda en tenis, dedicado a sus hijas y a sus labores como arquitecto. Figuraban unas mansiones, unas casas muy lindas, porque se ha dedicado a construir casas campestres, pero no es la de él. Y mostraban los noticieros casas campestres con piscinas. Sí, porque las había diseñado como arquitecto él. Y los medios de comunicación, algunos dijeron, mañana es llamado Luis Fernando Pretel. Y decíamos, ¿para qué vamos a decir cosa distinta? Un periódico dijo que había sido administrador de moteles. Por favor,
nunca, jamás tuvo una administración de un bien de estupefaciente. En alguna oportunidad un amigo le dijo que si quería administrar unos bienes, una finca. Y le dije, no. Esa finca generalmente tiene una procedencia de origen del narcotráfico. No te metas en eso. Y jamás recibió una finca o un motel para desprestigiarnos. Magistrado, también se ha hablado en algún momento que usted adquirió unos costosos semovientes y que no fueron registrados en unas declaraciones de renta. ¿Cuál es la realidad de ese caso? No, mi declaración de renta está perfecta. Le repito, Norbey, que si eso no fuera así, ya lo hubieran sacado. Ahí están todos los registros del ganado se hacen. Mi papá tiene, nosotros tenemos 50 años de tener ganadería, 48 años de pertenecer a Colanta, 12 años de Asocebú. No tenemos un ganado ahora. Y hemos ido progresando poco a poco la familia, no soy solo yo, mis hermanos también han ido construyendo esta empresa ganadera, hoy prácticamente derrumbada. Hay periodistas que se meten en la finca a escarbar, a tomar fotos, a romper la privacidad de una persona. No, Norbey, todos mis bienes están debidamente registrados. Pero ¿para qué uno sigue contestando? Que tiene una oficina y no la registró. Pues yo no la registré porque la registró mi señora esposa. Pero ahí está. Ya presenté mi declaración de renta. He sido una persona que ha cumplido con su deber. ¿Cuál millonario? Este apartamento en el cual usted está haciendo mi entrevista, le reitero, es mi única propiedad en Bogotá, con más de 30 años de trabajo. 30 años de trabajo. Fundador de la Universidad Sergio Arboleda. Participé en tribunales de arbitramiento, he ejercido, y este es mi único patrimonio. Este es mi único patrimonio en la ciudad de Bogotá y mi empresa ganadera. Está muy al día mi declaración de renta. Finalmente, magistrado, ¿qué le dice usted al país ahora que han pasado varios meses de este proceso frente a su inocencia? Que he confiado en Dios, que he confiado en la justicia con muchos obstáculos, porque no ha sido del todo fácil enfrentarme a un señor Julián Bedoya que tiene solo 4 semestres de derecho, y es muy difícil la comunicación con una persona de esta naturaleza que por el problema mediático quiso hacer toda la carrera, pero que poco a poco, yo digo una frase, voy llegando a la orilla. Poco a poco voy llegando a la orilla. Hoy prácticamente nadie me puede endilgar en este país nada que tenga que ver con Fidupetrol. Se lo digo con toda la tranquilidad. Me tiene sin cuidado, y se lo he dicho a mi familia, y se lo he dicho a mis amigos, el que el señor Pacheco esté en la Modelo y se acoja a principios de oportunidad. Me tiene sin cuidado allá los abogados de la defensa del señor Otero. Y si no es el señor Otero, cualquier otro funcionario de Fidupetrol que pueden rebuscar el fiscal y el vicefiscal y no encontrará nada que me comprometa. Y de aquí no se trata, Norbey, que es que se perdieron las pruebas. Aquí se trata de demostrar que el señor Luis Ernesto Vargas es un cínico, un sinvergüenza, un sátrapa, se unió con el señor Víctor Pacheco para que yo no llegara a la presidencia de la Corte Constitucional.